Mi esposa bromeó con su hermana. Puedes quedarte con mi marido. No me importa. Cuando volví, me has oído. Quiero este lugar impecable. No lo dijo como una petición. Valeria estaba de pie en nuestra cocina, descalza, con la manicura hecha, envuelta en una bata que costaba más que todo mi armario, señalando hacia el salón como si estuviera dando órdenes a la servidumbre. Y yo sostenía una espátula, todavía volteando huevos. ¿Quieres que limpie la casa porque tu hermana viene de visita? Pregunté sin rodeos. Valeria puso los ojos en blanco como si estuviera siendo difícil a propósito. Esto va a ser un problema, porque no tengo tiempo para uno de tus humores hoy. Dejé que la espátula cayera con un estruendo sobre la encimera. No hay humor. Solo intento averiguar en qué momento exacto me convertí en tu asistente personal. Se rió una risa fría y cortante. Oh, por favor, no empieces. Trabajas desde casa. ¿Qué más haces? Hacer clic en hojas de cálculo y gritarles a los becarios. Ese dolió. Me giré lentamente, ¿verdad? Solo dirijo una empresa de logística que envía 2000 unidades a la semana. Pero tienes razón. Claramente debería dejarlo todo para huecar cojines y limpiar espejos. Se cruzó de brazos. Quizás si hubieras estado un poco más presente en los últimos años, lo menos que podrías hacer es hacer que la casa se sintiera acogedora para mi familia. Tu familia, repetí. No, la nuestra. Interesante elección de palabras. El labio de Val se curvó. No te pongas dramático. Di un paso más cerca. Dramático. Me ladras órdenes como si fuera el tipo que contrataste por una aplicación, y yo soy el dramático. No se inmutó. Estás siendo ridículo. Esto no se trata de ti. Solté un suspiro. No, claro que no. Nunca lo es. Todo se trata de ti. Tu agenda del spa, tu club de vinos, tu pequeña vida curada de Instagram. Mientras tanto, yo estoy aquí gestionando la trastienda de una empresa y preparándote el desayuno. Sonrió con desdén. Y aún así te las arreglas para que todo gire en torno a lo duro que trabajas. El pobre Ricardo, esclavizado en la oficina de casa como si estuviera construyendo cohetes. Eso fue la gota que colmó el vaso. Sacudí la cabeza, escapándoseme una risa amarga. ¿Sabes qué? Si esto sigue así, quizás te cambie por Daniela. Al menos ella dice gracias cuando alguien hace algo por ella. Valeria se quedó helada. Su boca se abrió ligeramente, pero al principio no salió ningún sonido. Y luego, eres asqueroso. Eres un desagradecido. Las palabras cayeron al mismo tiempo afiladas y definitivas. Un instante de silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensada. ¿Crees que Daniela aguantaría tu ego durante 5 minutos, Siseo? Tomé un sorbo lento de café, manteniendo su mirada. Quizás apreciaría a un hombre que no la trata como un chico de los recados con seguro médico. Apretó la mandíbula, sus ojos desviándose por un segundo. Ese dolió, aunque no lo admitiera. Tengo que prepararme, espetó, cogiendo su teléfono y subiendo las escaleras como una furia. Asegúrate de que la casa no nos avergüence. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé en la cocina mirando los huevos medio quemados, y me di cuenta de algo dolorosamente claro. No era solo una mala mañana. Esta era la dinámica. Ella ordenaba, yo obedecía, y por primera vez en mucho tiempo no me sentía cansado. Me sentía despierto. Algo estaba cambiando, y no se detendría con los suelos limpios. A la mañana siguiente, estaba a medio preparar para una reunión de Zoom, cuando irrumpió en mi oficina en casa, como si fuera la dueña del aire que respiraba. No sé qué has estado haciendo toda la mañana, pero los zócalos siguen asquerosos. Daniela es alérgica al polvo. Ricardo, ¿quieres que esté estornudando durante toda su visita? Ni siquiera me giré. Tengo una llamada en 5 minutos. Se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta como si intentara incomodar a la pared. Ese no es mi problema. Lo que sí es mi problema es que esta casa parece gestionada por mapaches. Mantuve mi tono calmado, controlado. Tú estás en casa todo el día. ¿Qué te impide una aspiradora?
Se rió sin amabilidad. Oh, así que ahora soy la criada. No, dije rotundamente. Tú eres la que pasa 8 horas al día exfoliándose y siendo llamada diosa en algún spa del sur de la ciudad. Yo soy el tipo que paga por ello. Entrecerró los ojos. ¿Crees que lanzar dinero a esta casa significa que estás por encima de ayudarme? Creo que trabajar 60 horas a la semana, mientras tú planeas tableros de Pinterest, me da derecho a no fregar el maldito suelo, antes de que llegue una invitada, que probablemente ni siquiera mirará hacia abajo. Daniela es mi hermana, espetó, y no permitiré que entre en una pocilga solo porque crees que ser un CEO significa que puedes renunciar a la edad adulta. Ah, ahora soy un CEO, sonreí con suficiencia. La semana pasada solo era un tipo que mueve cajas. Cruzó la habitación en 3 cortos pasos y golpeó mi escritorio con la palma de la mano. No juegues a jueguitos de palabras conmigo, Ricardo. No juegues a juegos de poder conmigo, Valeria, dije levantándome de mi silla. Podía sentir el pulso latiendo en mi cuello. ¿Quieres una casa impecable? Bien, pues ensúciate tus manos perfectas y haz que suceda. No me hables así en nuestra casa. Nuestra casa. Me tratas como a un inquilino. Yo te trato como a alguien que ha olvidado cómo ser un marido. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. El tipo de silencio que no trae paz, sino el golpe sordo de algo rompiéndose dentro de tu pecho. ¿Quieres hablar de olvidos? Dije acercándome. Mi voz apenas un susurro. Olvidaste cómo decir gracias hace mucho tiempo. Parpadeó apretando la mandíbula y por una vez no tuvo una respuesta. Simplemente cogió el cesto de la limpieza del armario del pasillo con un resoplido teatral. Sacó el spray para cristales y murmuró: «Nunca sobrevivirás un día sin mí». Me senté de nuevo, abrí mi portátil y dejé que sus palabras flotaran detrás de mí, como el humo de un fuego que no se había dado cuenta de que estaba quemando su propia casa. La puerta se cerró con un golpe seco detrás de ella. El pasillo quedó en silencio. Miré el brillo azul de la sala de espera de Zoom, viendo aparecer nombres, clientes, socios, un analista junior que parecía asustado, incluso a través de los píxeles. Todos ellos esperando a Ricardo, el tipo fiable que ponía las cosas en marcha, que solucionaba los líos de los demás. Y todo en lo que podía pensar era: he estado haciendo eso aquí también durante años, solucionando líos, absorbiendo golpes, pero ya no más. Algo se había roto entre nosotros esta mañana, no de forma ruidosa ni dramática, solo una fractura limpia y silenciosa. Y no iba a correr a arreglarlo. No, esta vez no la volví a ver hasta última hora de la tarde. Ni un mensaje, ni un golpe en la puerta, solo el débil sonido de un fregado furioso que llegaba desde el salón alrededor del mediodía, seguido de horas de silencio, excepto por el rugido ocasional de la aspiradora y el inconfundible traqueteo de los platos, apilándose con más agresividad de la necesaria. A las 6, la casa olía al limpiador de lavanda y a cera de vela quemada. Lo había hecho. Había fregado cada superficie como si estuviera puliendo su orgullo. Pero cuando salí, vestido de manera informal y con un café en la mano, pude ver el agotamiento en su postura. No me miró, solo ajustó un arreglo floral por tercera vez y dijo: «Espero que estés contento. Tu pequeña protesta no nos ha llevado a ninguna parte». No respondí, porque sí me había llevado a alguna parte. Me llevó a este punto a verla trabajar por una vez. Sin gritos, sin grandes declaraciones, solo resultados. Tomé asiento en la isla de la cocina, mirando mi teléfono en silencio, mientras ella murmuraba para sí misma sobre el vuelo de Daniela y que el vino estaba demasiado caliente. Fue entonces cuando me di cuenta. Toda esta producción no era por la visita de su hermana, era por el control. Siempre lo fue. Así que sorbí mi café, asentí educadamente cuando finalmente me miró y dije: «La casa se ve genial. Supongo que no necesité mover un dedo». Entrecerró los ojos, pero no mordió el anzuelo. En su lugar, cogió su teléfono y fingió comprobar de nuevo la hora de llegada de Daniela.
Esperé a que subiera las escaleras y entonces saqué mi propio teléfono. 30 segundos. Eso fue todo lo que necesité. Llamé a Servicios Grises, un servicio boutique que atendía casas de lujo. Limpieza, catering, flores, aromatización, lo que quisieras. El tipo de servicio que contratas no solo por conveniencia, sino por dominación sutil. Hola, soy Ricardo. Me gustaría un paquete de preparación completo entregado mañana a las 9 de la mañana. Sí, chef de primer nivel, flores discretas, equipo discreto. Quiero que esté hecho para el mediodía. La mujer al otro lado de la línea me preguntó por la paleta de colores. Le dije que sea elegante, pero modesto. Nada que grite atención, discreto, cálido. Después de colgar, me recliné en la silla y miré la tenue luz del techo que se balanceaba ligeramente por el ventilador. Sentí el pecho tranquilo, como si algo se hubiera asentado. No paz, sino claridad. Valeria pensaba que ella era la anfitriona mañana. No tenía ni idea de que yo ya había tomado el control, y la mejor parte no diría ni una palabra. A la mañana siguiente me quedé en el dormitorio un poco más, dejando que los sonidos flotaran por la casa. Armarios abriéndose, el suave zumbido de un lavavajillas que otra persona había cargado. La voz de un extraño preguntando dónde debería ir la mesa de postres. En un momento dado, oí los pasos de Valeria dirigiéndose furiosa hacia el pasillo, y luego detenerse. No llamó, no gritó, simplemente se quedó allí. Abrí la puerta lentamente. Estaba congelada en su sitio, la bata atada apresuradamente, los ojos moviéndose de un lado a otro por el vestíbulo impecable, los delicados arreglos florales en la mesa, la suave música instrumental que sonaba desde altavoces ocultos. «¿Qué es esto?», preguntó. Me encogí de hombros pasando a su lado para mi café. «Dijiste que querías la casa lista. Conseguí ayuda». Me siguió a la cocina, donde un chef privado vestido de blanco y negro cortaba tomates reliquia como si estuviera realizando una cirugía. Un miembro del equipo pasó detrás de nosotros, limpiando las encimeras ya relucientes. Valeria se quedó allí sin palabras. «Señor», preguntó el chef educadamente, «empezaremos a emplatar en aproximadamente 1 hora. ¿Le gustaría una muestra para probar?» «Perfecto», dije tomando un sorbo de mi café. «Manténgalo discreto. A mi cuñada no le gusta nada demasiado ostentoso». Valeria parpadeó. Ella no va a entender esto. Pensará que estamos exagerando». La miré directamente a los ojos. «Nosotros». Su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo, pero no salieron palabras. Sonreí lo justo para que lo viera. «Relájate», dije. «Ya has trabajado bastante». Luego me alejé, café en mano, dejándola en medio de una cocina impoluta que ya no la necesitaba. Esa noche me encontré sentado frente a Marcos, saboreando un whisky que quemaba más de lo que recordaba. El bar era uno de esos lugares escondidos en el centro. Luces tenues, paredes de ladrillo ya sonando bajo desde altavoces ocultos. Un lugar que te hacía sentir que los secretos pertenecían allí, y Marcos encajaba perfectamente. Nos conocíamos desde la universidad. Solía correr en pista. Ahora hacía investigaciones de antecedentes a cónyuges infieles y socios sucios. «No lo entiendo», dijo reclinándose en el reservado. «¿Me llamas para tomar algo? Sueltas esa pequeña bomba sobre que tu esposa te trata como a un mayordomo a sueldo, y luego me dices que no quieres que la investigue». Me encogí de hombros. «No se trata de paranoia. Solo estoy cansado de la actuación. Hoy hice algo que no vio venir. Eso es suficiente por ahora». Marcos arqueó una ceja. «Ricardo, ¿has visto con lo que lidió? Tíos que piensan que es solo negligencia emocional, cuando en realidad su esposa lleva meses planeando una estrategia de salida completa. ¿Crees que solo es mandona o tienes miedo de descubrir qué más esconde?» Giré el vaso lentamente en mi mano, viendo cómo el líquido ámbar captaba la luz tenue. Es calculadora, eso sí lo sé. Pero si está tramando algo,
Quiero que piense que va ganando un poco más de tiempo. Marcos silbó por lo bajo. ¿Estás jugando al ajedrez? Exactamente. Y si canto jaque demasiado pronto, tirará el tablero. Se inclinó hacia adelante, su voz más baja. Ahora seguro que quieres esperar. ¿Y si ella lleva un movimiento de ventaja? Le miré directamente a los ojos. Entonces sabré dónde atacar. Hubo una pausa entre nosotros, uno de esos silencios largos y pesados que no necesitaban ser llenados. Marcos asintió lentamente. Siempre has sido del tipo que cuece a fuego lento. Hablamos un poco más sobre trabajo, la economía, el triste estado del aparcamiento en el centro, pero el peso del nombre de Valeria nunca abandonó realmente la mesa. Simplemente flotaba allí, silencioso y pesado. Cuando nos levantamos para irnos, Marcos dejó algo de dinero sobre la mesa y me dio una palmada en el hombro. Si alguna vez cambias de opinión, estoy a una llamada de distancia. No dije nada, solo le di una mirada que decía, si lo hago, ya será demasiado tarde. El aire exterior era fresco para una noche de octubre, del tipo que te rozaba la clavícula y hacía que tu piel se sintiera como cristal. Mientras caminaba hacia mi coche, seguía oyendo la voz de Marcos en mi cabeza. ¿Y si ella ya lleva un movimiento de ventaja? ¿Y si estaba de vuelta en casa? La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Entré y encontré a Valeria acurrucada en el sofá, con una manta que nunca usaba, viendo una comedia romántica que ni siquiera le gustaba. Su copa de vino estaba intacta. El televisor proyectaba una luz suave sobre su rostro, pero sus ojos no estaban enfocados. Me quedé allí un momento observándola. Se giró lentamente tratando de ocultar la sorpresa. ¿Has vuelto pronto? Asentí. No tenía ganas de quedarme fuera. Hubo una pausa. Luego dijo casi con demasiada naturalidad. ¿No me dijiste quién se encargó del catering hoy? Sonreí débilmente. No pensé que te importara. Sí me importa, dijo. Bastante impresionante, la verdad. No muchos maridos harían algo así sin decírselo a sus esposas. Entré en la cocina y me serví un vaso de agua. ¿No tienes curiosidad por saber cómo lo conseguí? Dudo. ¿Usaste la tarjeta conjunta? No respondí de inmediato. Luego no usé la mía. Hubo un destello en sus ojos. Solo por un momento. Ahí estaba. No sorpresa ni admiración. Preocupación, porque ahora sabía algo que no esperaba. Ya no dependía de su aprobación, y eso más que nada la desequilibró. Tomé un sorbo lento y encontré su mirada a través de la penumbra de la cocina. Puedo encargarme de las cosas por mi cuenta, Val. Me dedicó una sonrisa tensa. Ya me he dado cuenta. Luego desvió la mirada y supe, por primera vez en mucho tiempo, que no sabía lo que estaba planeando. Y ese silencio, por fin era mío. Daniela llegó esa tarde con un saludo tímido y 2 botellas de vino. Era exactamente como la recordaba, de voz suave, ojos cálidos, llevando el mismo tipo de gracia que Valeria había cambiado hacía tiempo por un carácter más afilado. Me dio un abrazo rápido del tipo que no te das cuenta de que necesitabas hasta que lo recibes. Valeria, por supuesto, interpretó el papel de anfitriona como si su reputación estuviera en juego. Se había cambiado 2 veces, encendido 4 velas diferentes antes de decidirse por una, y le había gritado al del catering por poner los aperitivos demasiado cerca del centro de mesa decorativo. Pero cuando Daniela entró, toda la actitud de Valeria cambió a una versión empalagosamente dulce de sí misma que me ponía la piel de gallina. «Oh, Dani, estás tan delgada. ¿Estás comiendo?», gorjeó Valeria mientras le daba un beso al aire en la mejilla a su hermana. Daniela rió suavemente. «Como bien, Val. Bueno, eso nos convierte en uno de nosotros», murmuré por lo bajo, lo suficientemente alto como para que ambas lo oyeran. Valeria me lanzó una mirada fulminante. Daniela fingió no darse cuenta, pero capté un atisbo de sonrisa en la comisura de sus labios. La cena fue técnicamente perfecta.
La luz de las velas brillaba en las copas de vino pulidas. El chef emplató pato asado con una reducción de pera y un risotto que sabía como si hubiera requerido un doctorado para crearlo. Todo parecía sacado de una revista, pero el ambiente era tenso, gélido de una manera que ningún termostato podía arreglar. Intenté mantener las cosas ligeras. Le pregunté a Daniela por su trabajo. Daba clases de arte en una pequeña universidad en la costa y se iluminaba al hablar de sus estudiantes. Tenía esa forma de hacer que las cosas mundanas sonaran llenas de vida, como si no hubiera olvidado cómo emocionarse por el mundo. Valeria, por otro lado, no paraba de rellenar su copa de vino. Para la segunda botella, su risa era más fuerte de lo que debería y más estridente. Ya estaba a medio contar otra historia sobre alguna cita en el spa cuando sus palabras comenzaron a arrastrarse. ¿Sabes qué es gracioso?, dijo señalándome con su copa. Ricardo solía traerme flores todos los viernes como un reloj. Y ahora tengo suerte si se acuerda de mi cumpleaños sin que Google se lo recuerde. Daniela le dedicó una mirada cautelosa. Val, no, no. Valeria lo descartó con un gesto, casi derramando el vino. Seamos sinceros esta noche, ¿eh? Solo como 3 adultos sin máscaras. Mantuve mi sonrisa calmada, incluso mientras mi mandíbula se tensaba. Has bebido demasiado. Se inclinó hacia adelante con los ojos vidriosos. Oh, vamos, Ricardo. Has estado actuando todo el día. Tus chefcitos de lujo, tu música, tu elegancia discreta, imitó con un tono snob. Todo por mi hermana. ¿Qué intentas demostrar ahora? Quizás deberías tomártelo con calma, dijo Daniela intentando disipar la tensión. Pero Valeria no había terminado. Soltó una risa profunda y amarga. ¿Sabes qué, Dani? ¿Puedes quedártelo? De verdad, ya no me importa. Las palabras cayeron como un plato golpeando el azulejo. Daniela se quedó helada. Sus mejillas se sonrojaron. Valeria, eso no es gracioso. Permanecí en silencio. Dejé que el momento flotara. Valeria se reclinó satisfecha como si finalmente hubiera dado el golpe de gracia. Solo digo lo que todos estamos pensando. No dije con calma. Estás diciendo lo que tú piensas, y aún así, no lo estás haciendo bien. Valeria puso los ojos en blanco, se levantó y se llevó su copa al salón, murmurando algo sobre no ser apreciada en su propia casa. Daniela y yo nos quedamos en ese silencio incómodo con el zumbido del jazz sonando tras nuestros pensamientos. Ella se aclaró la garganta. Lo siento. No sabía que ahora era así. No siempre fue así, dije. Pero la gente o crece o se pudre, y algunos empiezan a disfrazar la podredumbre como si fuera confianza. Daniela parpadeó ante eso, luego asintió lentamente. Levanté mi copa suavemente hacia ella. Por los invitados inesperados, dije. Ella levantó la suya por los sinceros. A la mañana siguiente, la casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Entré descalzo en la cocina, el suelo de madera fresco bajo mis pies, y encontré a Daniela ya allí, con el pelo todavía húmedo de la ducha, llevando una sudadera ancha con el logo de una universidad, saboreando una copa de vino blanco como si fuera zumo de naranja. ¿Ya estás bebiendo?, pregunté con una sonrisa buscando la cafetera. Me dedicó un encogimiento de hombros avergonzado. Tu esposa marcó el tono anoche. Pensé en igualar el ambiente. Me reí sirviéndome el café. Justo. Dormiste bien también. ¿Cómo puede dormir alguien después de ser subastada en un arrebato de borracha? Ambos reímos demasiado alto para lo temprano que era, pero se sintió bien real. Se sentó en la isla, con el codo apoyado en la encimera, girando su copa de vino perezosamente. Realmente lo manejaste bien, Ricardo. El antiguo tú habría lanzado una silla. La miré. El antiguo yo pensaba que el silencio significaba debilidad. Ahora sé que es solo el sonido de otra persona perdiendo el control. Eso la hizo reír de nuevo, esta vez más largo. Una risa suave y encantada que llenó la habitación de una manera que nada lo había hecho en mucho tiempo. Y antes de darme cuenta,
Estábamos intercambiando historias. Me contó la vez que Valeria fingió tener varicela para librarse de un recital de piano. Le conté cómo Valeria escondió las llaves de mi coche durante una semana, después de una discusión tonta, solo para salirse con la suya. En algún punto entre eso y nuestra segunda ronda de café, ella siguiendo con el vino, estábamos riendo de nuevo. Más fuerte ahora. Tan fuerte que no oímos a Valeria bajar por el pasillo. Su voz cortó la habitación como un látigo. «Vaya, ¿no es esto acogedor?». La sonrisa de Daniela se desvaneció al instante. Me giré con la taza de café en la mano. Valeria estaba en el umbral de la puerta con los brazos cruzados. El rostro ilegible, pero sus ojos eran puro veneno. «Buenos días», dije rotundamente. No devolvió el saludo. «Veo que los dos estáis muy cómodos». Daniela se levantó rápidamente, dejando su copa con un suave tintineo. Solo nos estábamos poniendo al día. El labio de Val se curvó. Convino a las 10 de la mañana. Daniela se movió incómoda. Debería ir a vestirme. Pasó junto a su hermana con la cabeza gacha. Valeria esperó a que desapareciera por la esquina y luego se acercó a mí. «¿Crees que soy estúpida?». Tomé un sorbo de café. «Creo que estás enfadada. Es diferente. Estabas flirteando con mi hermana en nuestra cocina», siseo. Le sostuve la mirada. «Tranquilo, no me estaba riendo con alguien que todavía recuerda cómo hacerlo». Abrió la boca y luego la cerró. No se esperaba eso. «No está pasando nada», añadí. «Pero has creado una casa donde el silencio y la tensión son normales. Así que cuando alguien entra y realmente me habla como un ser humano, destaca». Valeria entrecerró los ojos. «¿Estás haciendo esto para castigarme?». No dije eso requeriría esfuerzo. Esto es simplemente natural». Me miró fijamente y por un segundo vi el miedo detrás de la rabia, el destello de pánico de que las cosas se le estaban escapando, y así era. Daniela regresó unos minutos después, vestida, con las llaves en la mano, ofreciéndose a ir a la tienda por más fruta. Valeria bufó. «Sí, por favor, salva mi matrimonio con plátanos». La ignoré dirigiéndome a Daniela. «En realidad, quizás podríamos almorzar más tarde en algún lugar tranquilo. Me vendría bien un descanso de tanta hospitalidad». Daniela dudó. Sus ojos se desviaron hacia su hermana, luego de vuelta a mí. «Claro», dijo cautelosa. «Podría estar bien». Asentí. «Hay un pequeño italiano en la zona sur. Tranquilo, sin dramas». Valeria no dijo ni una palabra. Se quedó allí echando humo en silencio mientras Daniela cogía su bolso y se deslizaba por la puerta principal. Me quedé allí dejando que la quietud se asentara de nuevo. Pero no era el tipo de silencio que Valeria solía imponer. Este me pertenecía. La cena con Daniela no fue una cita. No oficialmente, pero la forma en que se inclinaba cuando yo hablaba, la forma en que sus ojos se movían de mi cara al brillo de la vela, como si intentara memorizar algo, tenía una suavidad que no había sentido en años. La camarera nos confundió con una pareja. Daniela se lo tomó a risa. Yo no la corregí. Hablamos de comida, de arte, de ciudades que queríamos visitar. No mencionamos a Valeria, pero ella estaba allí entre cada pausa, sentada invisiblemente en nuestra mesa. Cuando volvimos a casa, Daniela dudó en el porche. «Gracias por la cena», dijo con voz queda. «Gracias por aceptar». Pasó un momento, luego otro. Se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. «Quizás la próxima vez probemos en un lugar con un poco menos de historia entre nosotros». Asentí comprendiendo. Trato hecho. Entró antes que yo y lo primero que notamos fue la música, y suave sonando desde el sistema de altavoces. Valeria estaba en el salón sentada pulcramente en el sofá, con las piernas cruzadas, el pelo alisado como si acabara de salir de un anuncio. Una botella de vino y 3 copas estaban sobre la mesa frente a ella. «Bueno», dijo alegremente, «ya estáis de vuelta». Su tono era incorrecto, demasiado alegre, demasiado calculado. Daniela se quedó helada a medio quitarse el abrigo.
Hola, Val. Valeria palmeó el cojín a su lado. Sentaos, uníos a mí. Tengamos una noche agradable en casa. Solo los tres. Daniela me miró. Le hice un mínimo gesto negativo con la cabeza, pero se sentó de todos modos. He abierto el Merlot de 2015. Gorjeó Valeria. Tu favorito, ¿verdad, Ricardo? No respondí. Solo me senté junto a Daniela y nos serví una copa a cada uno. Se inclinó hacia adelante con la barbilla apoyada en la mano, su sonrisa azucarada y superficial. ¿Sabéis? He estado pensando que quizás he sido demasiado dura últimamente. Ahora sí que la miré fijamente. Esto era nuevo. Quiero decir, continuó, la vida es corta. Nos dejamos atrapar por las tareas y los horarios y las tonterías, y de repente olvidamos que se supone que somos compañeros. ¿No echas de menos como éramos antes? Sus ojos se clavaron en los míos y ahí estaba de nuevo. Esa mirada no era culpa ni nostalgia, era desesperación. Y debajo de eso, cálculo, Daniel se movió. Quizás debería. No, quédate, dijo Valeria rápidamente. Demasiado rápido. Eres familia, quiero que estés aquí. Bebí el vino lentamente. Esto es un cambio. Valeria parpadeó. Un cambio. Pasaste de llamarme vago a echar de menos nuestro vínculo. Solo tengo curiosidad por saber qué ha cambiado. Soltó una pequeña risa. Simplemente me di cuenta de que he estado dando las cosas por sentadas. La miré fijamente un momento más. Luego asentí. Yo también. Eso pareció afectarla más de lo que esperaba. Su sonrisa vaciló. Daniela se aclaró la garganta. La verdad es que me estoy cansando. Mañana será un día largo. Debería irme a dormir. Valeria no discutió. Yo también me levanté. La acompañaré a la habitación de invitados. Al entrar en el pasillo, Daniela susurró. Está diferente. Eso fue raro, ¿verdad? No cambia de rumbo a menos que tenga algo que ocultar, murmuré. Daniela frunció el ceño. Ten cuidado, Ricardo. Siempre lo tengo. De vuelta en nuestro dormitorio, encontré a Valeria sentada al borde de la cama, descalza, con las manos pulcramente dobladas en su regazo. Levantó la vista cuando entré. Fui demasiado lejos. No respondí. Solo me desabroché los gemelos lentamente. ¿Crees que estoy fingiendo?, añadió. La miré y por primera vez en semanas no oculté lo que estaba pensando. No pienso nada, Val. Ahora solo observo. Eso la hizo parpadear. Apagué la lámpara y me metí en la cama sin decir otra palabra. Y el silencio que siguió no fue frío, fue cauteloso, como dos personas esperando a que la otra se moviera primero. Cerré la puerta de la oficina detrás de mí y finalmente dejé que mi peso se desplomara en la silla. Era como si la casa me hubiera estado drenando gota a gota durante semanas, y esta mañana me desperté sin nada, ni siquiera ira, solo una especie de agotamiento entumecido que vivía en los huesos. Miré la pantalla del ordenador, el correo electrónico parpadeando con mensajes sin abrir, gráficos esperando ser revisados. Nada de eso importaba. Presioné las palmas de mis manos contra mis ojos con los codos en el escritorio, tratando de evitar que la espiral silenciosa en mi pecho se convirtiera en algo peor. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. Suave. 2 golpes. Supuse que era Valeria. Quizás con otra rama de olivo, otra copa de vino, alguna actuación sobre intentarlo de nuevo. Pero no era ella. Marcos entró cerrando la puerta detrás de él, con el tipo de pesadez que solo acompaña a las malas noticias. Me levanté rápidamente. «Llegas temprano no iba a venir», dijo con voz baja. Pero algo cambió. Mereces saber lo que ha hecho. Sentí que el estómago se me encogía. Se sentó frente a mí colocando una simple carpeta de manila en mi escritorio. Dijiste que no la investigara. No te hice caso. ¿Por qué?, pregunté, aunque mi voz apenas se oía. ¿Por qué he visto este patrón demasiadas veces? El comportamiento, la dulzura repentina, la falsa reconciliación. Revisé sus registros telefónicos, rastreé alguna actividad bancaria a través de sus tarjetas del spa.
Miré la carpeta sin abrirla todavía. Tuvo una aventura. Ricardo dijo en voz baja. Empezó hace unos meses. Se llama Gabriel. Lo registró en su teléfono como app de Pilates. Un truco sucio, pero funcionó. Por un tiempo se me cortó la respiración. No me moví. Marcos continuó con voz firme, casi disculpándose. Eso no es lo peor. También solicitó el divorcio hace 2 semanas. Alegó que la engañabas con Daniela. Lo miré lentamente con el rostro congelado. Hizo que está intentando poner la balanza de la corte a su favor de forma preventiva. Pintarte como inestable. Infidelidad, manipulación, todo el repertorio, pero el tipo la dejó la semana pasada. Descubrió que estaba casada y sin intención de irse con él. Abrí la carpeta, fotos, capturas de pantalla, registros, una copia de la petición de divorcio. Todo encajaba. No era solo traición, era sabotaje premeditado. Ahora se hace la dulce, dijo Marcos con voz más baja. ¿Por qué no le quedan cartas? Gabriel la abandonó. Su caso se está desmoronando. Intenta ganar tiempo para reconstruir la imagen de la esposa devota por si alguna vez llega a juicio. Sentí que me ardía la garganta, no por la sorpresa, sino por la confirmación. Lo había sentido durante semanas. El cambio, las mentiras, el veneno envuelto en perfume. Marcos se levantó apoyando una mano en mi hombro. Hagas lo que hagas a continuación, no esperes. Luego se fue tan silenciosamente como había llegado. Me senté solo en mi oficina mirando la carpeta. Todo lo que necesitaba estaba allí. Todo lo que temía era real. Y Valeria no tenía ni idea de que yo lo sabía. Entré en la casa como una tormenta, no ruidosa, no rápida, sino con esa fuerza silenciosa que solo llega cuando algo dentro de ti finalmente deja de hacer preguntas. Valeria estaba en el salón arreglando los cojines, representando la paz. Se giró con una sonrisa brillante y ensayada. Ahí estás. Estaba pensando que podríamos. ¿Dónde está Daniela? Pregunté. Su sonrisa vaciló. Está en la habitación de invitados. ¿Por qué? Llámala para que baje. Me miró fijamente por un momento y debió ver algo en mi cara que no había visto en mucho tiempo. Se apartó lentamente. Un minuto después, Daniela apareció en lo alto de las escaleras con un suéter colgando de un hombro, los ojos recelosos. ¿Está todo bien? No dije. Pero lo estará. Dejé caer la carpeta sobre la mesa de centro. Aterrizó con un golpe sordo, pero el sonido resonó como un trueno en la habitación. Valeria la miró luego a mí. ¿Qué es esto? Pruebas, dije acercándome. De todo. No se movió. Pruebas de la aventura. Pruebas de la solicitud de divorcio. Pruebas de que intentaste incriminarme como el que engañaba con tu propia hermana. Daniela inspiró bruscamente. ¿Qué? El rostro de Valerie se puso pálido. Abrí la carpeta y extendí el contenido. Fotos de ella con Gabriel, transferencias bancarias a una tarjeta oculta, los documentos del tribunal con su firma. Ni siquiera fingió intentar cogerlos. Simplemente miró hacia abajo como si el suelo pudiera tragársela. Te lo di todo, dije con la voz tranquila pero temblorosa. Años, dinero, paciencia, y en lugar de irte con honestidad, intentaste reducirme a cenizas al salir. Daniela dio un paso adelante, sus ojos moviéndose entre nosotros. Val, por favor, dime que esto no es real. Pero Valeria no respondió. Se quedó allí como alguien sorprendido en plena caída, sin saber si gritar o rendirse. Solicitaste el divorcio a mis espaldas, continué, e ibas a quedarte con todo. La casa, la empresa, mi reputación. Incluso metiste a Daniela en esto. Sus labios se separaron, escapándose apenas un susurro. No pretendía que llegara tan lejos. Me reí, una risa fría y amarga. Presentaste documentos legales, Valeria. Construiste un caso en torno a una mentira. Eso no es un momento de debilidad, es una campaña. Daniela parecía atónita con los brazos cruzados sobre el pecho. No lo entiendo. ¿Por qué le harías eso a él? ¿A mí?
Valeria finalmente habló con la voz quebrada, porque pensé que se me estaba escapando. Y tú siempre fuiste la dulce, la que le gustaba a la gente. Me volví hacia ella por completo. Así que en lugar de luchar por este matrimonio, elegiste el sabotaje. Elegiste el asesinato de mi reputación. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no las creí. Ya no solías decir que yo era la mejor decisión que habías tomado. Dije, resulta que tú fuiste la peor en la que he confiado. Se desplomó en el sofá con la cabeza entre las manos. Daniela se acercó con los ojos brillantes. Te lo juro, Ricardo, no tenía ni idea. Te creo, dije encontrando su mirada, porque si no lo hiciera, tú también te habrías ido. El silencio se extendió denso y sofocante. Valeria no levantó la cabeza, no suplicó, no se disculpó, y eso me lo dijo todo. Recogí la carpeta y me erguí. Esto va a juicio. No sacarás ni un céntimo de mí. Y a partir de este momento hemos terminado. Su voz salió ronca. Ricardo, me dirigí a las escaleras. No. Daniela me siguió sin decir palabra. Sus pasos ligeros, como si no quisiera perturbar las ruinas que habíamos dejado atrás. En lo alto del rellano, me detuve y miré hacia abajo. Valeria seguía allí, arrugada como ropa sucia en el sofá. No la mujer con la que me casé, solo una extraña con su cara. La sala del tribunal estaba en silencio. No el tipo de silencio que se obtiene por respeto u orden, sino el tipo de espera tensa, como una respiración contenida demasiado tiempo. Valeria se sentó a mi izquierda al otro lado del pasillo. Vestía de azul marino, elegante, modesto. El color de la inocencia si no la conocieras. Llevaba el pelo recogido, el rostro compuesto, pero sus ojos se movían nerviosamente, buscando una salida que no iba a llegar. Mi abogado hojeó los documentos que Marcos había reunido, cada uno marcando el tiempo como un metrónomo. Falsas acusaciones de adulterio, cronologías inventadas, declaraciones juradas contradictorias, mensajes de texto entre ella y Gabriel, con fecha y hora e irrefutables. Cuando le tocó hablar, la voz de Valeria fue queda, frágil. Habló de confusión, de presión, de intenciones malinterpretadas, pero el juez no se lo creyó. Repasó las pruebas de nuevo, luego miró por encima de sus gafas con el peso de alguien que ya lo había visto todo antes. Considero que las alegaciones de la demandante no solo carecen de fundamento, sino que son deliberadamente engañosas. Intentar usar el tribunal como un arma con acusaciones falsas no solo es poco ético, es punible. Su abogado intentó cambiar de tercio. Señoría, mi cliente actuó por angustia emocional, no con intención maliciosa. El juez no parpadeó. Maliciosa o no, el daño es el mismo. Se volvió hacia mí. Señor Cabeno, basándome en las pruebas presentadas, su petición de desestimación inmediata es aceptada. El divorcio procederá bajo su contrademanda. Sus activos están protegidos por el acuerdo prenupcial y el tribunal no encuentra motivos para una compensación conyugal. Valeria inspiró bruscamente. Sus hombros se hundieron como si alguien finalmente hubiera bajado el telón y detrás de él no quedaba ninguna actuación. Fuera del juzgado, Marcos estaba de pie, apoyado en un pilar de hormigón con gafas de sol, como un detective de cine negro sacado directamente de una película. Me acerqué con la carpeta todavía en la mano. «Me salvaste», dije simplemente. Esbozó una media sonrisa. A veces el infierno viene envuelto en seda. Asentí lentamente. Luego miré hacia atrás una vez. Solo una. Cuando Valeria salió detrás de mí, protegiéndose la cara de la luz, parecía más pequeña. No físicamente, sino de alguna manera. Menos, como si su poder hubiera sido todo una ilusión. Y ahora el truco se había desvanecido. Marcos me dio una palmada en el hombro. ¿Y ahora qué? Exhalé. Ahora me voy a casa. La casa se sentía diferente. No porque los muebles hubieran cambiado, no porque algo pareciera diferente en realidad, sino porque por primera vez en meses podía respirar. Entré por la puerta principal, me aflojé el cuello de la camisa
y dejé la carpeta en la mesa de la entrada. Sin ceremonia, sin tensión, solo la gravedad haciendo lo que mejor sabe hacer, devolver las cosas a su sitio. Las luces estaban bajas. Un suave silencio se asentó sobre las habitaciones, como un polvo que ya no necesitaba ser barrido. Entonces la vi. Daniela, sentada tranquilamente en el sofá, con las piernas dobladas debajo de ella, un pequeño llavero girando en sus manos. Levantó la vista. «Hola, hola», respondí más despacio. Levantó el llavero, un pequeño colgante de cuero con una diminuta C de plata grabada. Encontré esto en el cajón de la habitación de invitados. Pensé en devolverlo antes de irme. Asentí. «Gracias». Se levantó, pero no se movió hacia la puerta. No estaba segura de si querrías que me quedara más tiempo, o si ya me he quedado más de la cuenta en todo. Negué con la cabeza. «No, no lo has hecho». Me miró con atención. «Seguro». Me acerqué, me senté a su lado, y por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. «No tienes que cocinar», dije. Sonrió suavemente. «Lo sé, pero si quisieras cocinar algo». Daniela se volvió hacia mí con los ojos cálidos. «Tengo una receta de pollo marsala espectacular». Arqué una ceja. «Vino incluido». Se rió con naturalidad. Ahí estaba de nuevo. Esa risa sin forzar. Fácil. Se levantó moviéndose hacia la cocina, remangándose mientras echaba un vistazo a los armarios. «¿Todavía guardas el aceite de oliva debajo del fregadero?», como un psicópata dijo en voz alta. «En el cajón del medio», ahora dije sonriendo. «He evolucionado». Me recliné dejando que el suave sonido de las sartenes y los armarios abriéndose me envolviera. Sin actuación, sin pretensiones, solo alguien estando allí. El aroma a ajo y a algo cítrico comenzó a flotar en el aire y pensé, así que a esto huele la paz. No a fuegos artificiales ni a champán, solo a ajo, cítricos y la posibilidad de algo nuevo.